Hacer un alto a esta información porque vamos a unirnos a nuestra plataforma de radio. Mónica Delta conversa con la ministra Cayetana Aljovín. Adelante. Pero estamos hoy con la ministra Cayetana Aljovín, que es representante del Ministerio de Inclusión Social, para hablar de este impasse que hay, porque es un impasse no solamente técnico, sino político. Ministra Cayetana Aljovín, gracias por estar aquí. No, gracias, Mónica, por la invitación. Bueno, estamos en multiplataforma aquí en el grupo RPP y lo cierto es que estamos en un entrampamiento político que no nos permite mirar hacia adelante. El Contralor Alarcón lo que está, digamos, evidenciando es que si él muere, también está jalando la muerte de otros ministros, empezando por el presidente del Consejo de Ministros. ¿Cuál es su lectura política? Porque usted tiene bastante experiencia en términos políticos y ha sido analista de prensa en algún momento. Entonces, ¿qué está pasando? Tanto como gabinete, como gobierno, como en esta situación que los ciudadanos decimos, bueno, ya, ¿hasta cuándo, no? Bueno, en primer lugar, Mónica, yo creo que lo que pasa es que la costumbre a veces nos hace perder también la perspectiva, ¿no? ¿Cuál es la costumbre? La costumbre de que las personas comiencen a grabarse unos a otros, ¿no? Y nos olvidamos que eso es un delito. Porque yo te puedo grabar siempre cuando te pido autorización para grabarte, pero grabarte sin decírtelo y luego hacer públicas las grabaciones con cierta intencionalidad, eso es un delito. Ahora, y así deberíamos no todos lo acepta, entenderlo. no lo admite el señor Alarcón, que él ha sido el que ha grabado las conversaciones. Bueno, ¿no? Ayer justamente el periodista Beto Ortiz daba cuenta de la experiencia periodística de cómo hay indicios que te llevan a pensar que es el señor Alarcón quien grabó. Uno, él es el que menos habla en toda en toda esta reunión, y en segundo lugar hay hasta el sonido del solapero, uno puede percibirlo de que él es el que estaba grabando, ¿no? Sí, Los que hemos tenido alguna práctica en periodismo sabemos que en televisión indicios, sobre todo. O en tele sabemos que esos son indicios bastante importantes, y por eso yo creo que el señor Cheput hace bien en decir que ha presentado una denuncia penal, ¿no? Porque creo que es importante que este tema se esclarezca y se sancione a quien grabó. Pero a ver, dos cosas, ¿no? Por un lado, efectivamente, el Contralor es una especie de morir matando, pero por otro lado también hay un exceso, digamos, de inocencia de parte de los miembros del gabinete en una conversación de esta naturaleza con otro funcionario. Debería darse de la misma manera que si se graba o no se graba. Yo sé que es un delito grabar, pero digamos que esas conversaciones se realizan en público y en privado de la misma forma. Exactamente, pero por eso es que lo que hemos sostenido es que ojalá que todo el audio se haga público, que todos minutos, dicen, ¿no? Que todos podamos escuchar el íntegro del audio, porque te vas a dar cuenta que es una reunión habitual, es la reunión que tienen los ministros con el Contralor, los ministros que pueden tener una reunión con el fiscal de la Nación. Hay múltiples reuniones que se tienen. ¿No había una insistencia, digamos, mayor en el tema de sacar adelante Chinchero, teniendo en cuenta todos los cuestionamientos que había tenido? Es decir, los protagonistas, probablemente con interés o con razón de destrabar, insistieron específicamente y personalmente en este proyecto para sacarlo adelante. A ver, lo que sucedió aquí es que había un contrato que estaba mal hecho y el Ejecutivo tenía dos opciones. Decir, ok, que se caiga el contrato, entonces Cusco te queda sin aeropuerto, o buscamos dentro del marco del contrato y dentro del marco jurídico, que es lo importante, hacemos una adenda. Las adendas están permitidas. Entonces, vía la adenda, modifiquemos este contrato para que no sea oneroso para el Estado. Y eso se hizo de manera transparente, y tan transparente, Mónica, que se le dice a la Contraloría, no lo voy a ejecutar la adenda hasta que tú no me digas si está bien o mal. Pero hay congresistas que dicen que es hasta cierto punto penoso escuchar que había como una especie de interés personal, y dirigen esa crítica personalmente a Fernando Zavala porque había una vinculación con su hermana que trabajaba en Kunturhuasi. Entiendo que había renunciado, pero el señor Zavala había dicho que él no se iba a meter en este tema de ninguna manera. A ver, creo que es importante aclarar. En primer lugar, el ministro Zavala dice, yo no me voy a meter en el tema Chinchero, y lo hace público, ¿no? Porque su hermana, que no era, pero su hermana, que no era ni accionista, era una trabajadora, dice, no me voy a meter. Su hermana renuncia a la empresa
Y esa reunión se produce 2 meses después y se produce no por un tema con el concesionario, se produce porque es una reunión en la cual los ministros de Transportes y de Economía que habían elaborado la adenda le explican al Contralor por qué consideran que las observaciones de la Contraloría son observaciones que no tienen asidero. En todo ese audio de la conversación, hemos escuchado extractos, uno se da cuenta cómo le van explicando al Contralor. Por eso es que es importante tener todo el audio completo. Vamos a tener que hacer una pausa. Por supuesto que sí. Jovín, yo creo que es importante seguir desarrollando este tema porque de esto va a depender que se cierren capítulos y comencemos a tener un poco de aire, porque de lo contrario nos estamos bloqueando y no tenemos posibilidad de mirar un futuro inmediato. Yo pensé que el capítulo se iba a cerrar el día miércoles, Mónica. Ya, pero no se ha cerrado, pues se sigue como, digamos, languideciendo. ¡Qué casualidad! Vamos a hacer una pausa. Nosotros también vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con las declaraciones de la ministra Cayetana del Jovín. 1:18 p.m, volvemos a nuestra plataforma de radio con las declaraciones de la ministra del Jovín. Hasta en 5 oportunidades para hablar del tema Chinchero. Insiste en que si él sale, digamos, se quedará en la Contraloría porque él es un trabajador de planta y yo lo que creo es que si una persona se le demuestra que ha tenido por lo menos como funcionario público una falta ética, no podría permanecer en una institución de esa naturaleza. Esa es una percepción, pero de repente estoy equivocada. No, no estás equivocada, Mónica. Lo que sucede es que los funcionarios que son nombrados en las instituciones públicas para ser retirados hay que hacerles un proceso administrativo. Entonces eso se estará refiriendo el Contralor, que él, si es el día lunes, como debería ser, removido del cargo de Contralor General, regresaría a su plaza, pero luego se haría un proceso administrativo y ya habrían las consecuencias que deberían darse, ¿no? Ahora, la percepción que hemos dejado antes de la pausa es que había un signo de interrogación de por qué se ha prolongado esta agonía. Es decir, ¿hay un interés político para hacerlo? ¿Hay un interés de proteger al Contralor de parte de una mayoría de congresistas? ¿O qué es lo que está pasando? A mí me parece, y te lo digo ya no como ministra, sino como ciudadana de a pie, que fue bastante extraño de que no se haya discutido el tema el día miércoles, ¿no? Pero no tiene un argumento válido el hecho de que no estaba presente el Contralor y que había dicho que no podía ir y que el lunes a primera hora, digamos, lo van a escuchar. Se sabía que la discusión se iba a dar el miércoles, ¿no? Es bastante extraño que justamente coincida con un viaje, que se decida aplazar. Pero lo en mismo, fin, esperemos el lunes. Lo que dice el Contralor es que esto es una cortina de humo para evitar y para, digamos, bloquear otros temas como el caso de Odebrecht, como el caso, digamos, Lavallato, como el caso de parte del propio o gobierno o no sé de quién, a quién está dirigiendo esa crítica. No tengo idea a quién, pero en realidad quien debió advertir los temas de Odebrecht en el Perú o de las demás empresas brasileñas debió ser la Contraloría, Mónica, en su momento. Lo hemos sabido por el tema de la investigación en Brasil, no por un tema de la Contraloría, lamentablemente, ¿no? Ahora dicen que no solamente estamos parados por el caso Lavallato, sino que parece ser que estaríamos más parados por el caso Chinchero, porque como hemos dicho, no termina el asunto. Y esto también tiene que ver con alguna autocrítica que debe hacerse dentro del gobierno, ¿no? A ver, el tema Chinchero está claro, se hizo la adenda no pasó por más allá del tema técnico. Pero vamos a contextualizarlo. Ya el ministro Yufra ha dicho que el contrato, ¿no es cierto?, no va y que se va a comenzar a hacer como obra pública. O sea, ya el tema está definido, ya está fuera, ya se definió cuál es la ruta de Chinchero. Vuelve a estar nuevamente porque comienzan a salir estos audios, ¿no? Hay nerviosismo dentro del gabinete porque piensan que esto puede crecer y finalmente pueden terminar con la cabeza del gabinete y eso sería ya un asunto mucho mayor. No diría que existe nerviosismo, Mónica, ¿no? Lo que existe es la voluntad de salir a aclarar este tema, ¿no? Y de que las cosas la opinión pública las conozca de los propios protagonistas. Por eso es que el primer ministro estaba ayer en medios de comunicación, no tiene nada que ocultar, ha explicado el tema. Estas reuniones se realizan, son públicas, no son secretas y donde se discuten son temas técnicos. Hay analistas que dicen que debería haber una modificación dentro del gabinete para tomar oxígeno y empezar un segundo año de gobierno, digamos, un poco más propicio, porque este año ha sido cuernos, palos y todo lo que pueda venir, por errores propios y también, digamos, por factores externos, ¿no? Por factores externos, pero y por falta de entendimientos en los principales poderes del Estado, ¿no?
Yo creo que comenzamos, a ver, Mónica, también en perspectiva, ¿no? Comenzamos bien. Recibimos el voto de confianza por parte del Congreso, se otorgaron las facultades delegadas, se aprobó el presupuesto y luego vinieron, sí, han habido desencuentros, ¿no? Pero yo creo que si pudimos en un primer momento tener encuentros, tenemos que trabajar. ¿Debe quedarse Zavala? Yo creo que debe quedarse el primer Zavala, ¿no? Creo que es un muy buen primer ministro, una persona honesta, una persona transparente y con liderazgo, ¿no? Gracias, ministra, por estar con nosotros. Muy amable por responder. No, gracias, Mónica. Muy buena suerte. Tenemos hablado de su sector, que ya tendremos oportunidad de hacerlo. Cuando quieras, encantada de venir a comentar acerca de mi sector. Muy bien, muchísimas gracias a Cayetana Aljovín. Nos vamos de inmediato con Perú al Día. Muy bien, fueron las declaraciones de Cayetana Aljovín.